Vamos a estudiar propiedades de las elipses derivadas de la ley de las órbitas elípticas demostrada por Richard Feynman. Esto lo hemos visto en el libro La conferencia perdida de Feynman, el movimiento de los planetas alrededor del Sol, cuyos autores son David L. Goldstein y Judith R. Goldstein. Veamos lo que se demuestra en dicha conferencia. Aquí tenemos dibujada la órbita de un planeta alrededor del Sol y vemos, si marcamos posiciones del planeta en dicha órbita, por ejemplo, posición 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, sabemos por la ley de inercia que el planeta se mueve en línea recta y a velocidad constante mientras no se ejerza ninguna fuerza sobre él, es decir, que el planeta de 0 a 1 seguiría esta trayectoria si no se ejerciera ninguna fuerza sobre él, ¿verdad? Lo mismo ocurriría cuando pasa de la posición 1 a la 2, sería esta la trayectoria que seguiría si no se ejerciera fuerza sobre él. Pero debido a la atracción gravitatoria del Sol sobre el planeta, en la posición 1 hay una fuerza en dirección al Sol que le hace desviar la trayectoria para que vaya del punto 1 al 2. Y cuando está en posición 2 también hay una fuerza gravitatoria en dirección al Sol que le hace desviar la trayectoria hacia el punto 3. Que estos son radios vectores que van en dirección al Sol. A partir de aquí, Feynman lo que realiza es un diagrama de velocidades circular. Fijémonos, si el movimiento tiene esta dirección, la velocidad del planeta tiene el mismo vector velocidad, ¿verdad? En esta trayectoria tendremos la velocidad del planeta que va de 0 a la posición 0 a la 1. Y la velocidad de la posición 1 a 2 sería este vector velocidad de 1 a 2. Claro, fijémonos que este cambio de velocidad se produce porque hay una atracción hacia el Sol, ¿verdad? Este vector también es un vector velocidad que hace cambiar la dirección de la velocidad al planeta. Si suponemos, dando un valor a la velocidad de 0 a 1, si le diéramos este valor, a partir de este punto, ahora en dirección al Sol, paralelo al radio S1, aquí tendremos el valor de la velocidad en dirección al Sol. Llamemos incremento de V. Y esta sería la velocidad que tiene el planeta en el punto 2. Aquí hemos visto un diagrama de velocidades. Fijémonos que este es el ángulo entre estas dos velocidades, llamémosle ángulo beta 1. Bien, a partir de este triángulo donde hemos compuesto las vectores velocidad, si a este punto le llamamos P y a este punto Q, sabemos que la velocidad del punto 0 al 1 es igual al vector 1P, la velocidad del punto 1 al 2 es igual al vector 1Q. Bien, y tenemos el vector que es la velocidad que va en dirección al Sol, incremento de V que vemos que es igual a la distancia que hay de P a Q. Lo que demuestra Feynman es que cuando los sectores barridos por los radios vectores del planeta son iguales, es decir, que los ángulos omega son iguales, lo que demuestra Feynman es que la velocidad, el incremento que hemos llamado incremento V en dirección al Sol, son también iguales. De forma que si esto es así, cuando en el punto 1 dispongamos la velocidad que tiene el planeta en ese punto, que cambia de dirección hasta el punto 3, tendría esta dirección, sería la dirección del vector velocidad
de 2 a 3, vemos que el valor lo vamos a determinar trazando paralela desde este punto, vamos a llamarle M, paralela al radio vector, que sería el 2S, y donde corte, aquí tendremos, llamémosle punto N, el vector velocidad del planeta que va de 2, cuando va del punto 2 al punto 3. Y efectivamente, según demuestra Feynman, este vector Mn es igual al PQ, es también incremento V. Esto será igual también a la distancia que hay de M a N. Y así sucesivamente en toda la trayectoria, siempre que los ángulos barridos sean iguales. Es decir, si pasa al punto 4 y está trazando el radio vector en dicho punto, este ángulo también es el mismo, es una radiación de centro en el Sol de ángulos iguales. Veamos. Aquí tenemos la radiación de ángulos iguales y si son 10, el ángulo omega valdrá 36 grados. Bien, pues los cambios de velocidad en dirección al Sol tienen la misma magnitud. Esto es lo que demuestra Feynman en su conferencia perdida. A partir de aquí podemos realizar un diagrama de velocidades, un vector paralelo a la velocidad que lleva el planeta del punto 0 al 1, trazando paralela a dicha dirección, y entonces ahora, si trazamos la paralela al vector velocidad del punto 1 al 2, esta es la dirección que lleva el planeta cuando pasa del punto 1 al punto 2. Bien, con este valor que hemos dado a la velocidad primera, trazando ahora por el punto, vamos a llamarle a este punto 1 segunda, paralela a la velocidad que va en dirección al Sol. Aquí tenemos el incremento que hemos llamado de velocidad, que es el mismo siempre que los ángulos sean iguales, y aquí tendremos el vector velocidad del planeta en el punto 2, de 1 a 2, que le hemos llamado V sub 1, 2. Vemos que efectivamente este triángulo y este que acabamos de dibujar son triángulos semejantes. Los segmentos de velocidad son proporcionales, de forma que podemos dibujarlo a la escala que nos convenga. Fijémonos que el ángulo que forman aquí estos dos rayos vectores será beta sub 1. Si ahora queremos averiguar la velocidad en el punto de 2 a 3, tenemos que trazar paralela a dicha dirección por el origen de velocidades, y ahora si trazamos por este punto, vamos a llamarle 2 segunda, paralela al radio vector en 2, esta velocidad, vamos a llamar este punto 3 segunda, esta sería la velocidad, el vector velocidad del planeta cuando pasa del punto 2 al punto 3, llamémosle V sub 2, 3. Y a este punto 3. Y sabiendo que el vector que va de 2 a 3, este vector también es el incremento de V. Si observamos este segmento de 1 segunda a 2 segunda, que es paralela a esta dirección, y este otro que es paralela a la dirección que va de 2 a S, es el ángulo omega. Este ángulo es el omega, el que forman los radios vectores, claro, ya que estos lados son paralelos a los radios vectores. Si hiciéramos esto sucesivamente, veremos que efectivamente aquí va a aparecer una línea poligonal quebrada en que los segmentos son iguales y los ángulos que forman estos lados también lo son, condiciones que cumplen un polígono regular. Luego, efectivamente, cuando hagamos el diagrama de velocidades, se va a cerrar a través de una línea poligonal que será un polígono regular. Si este diagrama de velocidades lo completáramos, vamos a marcar aquí el origen de velocidades y dibujemos ahora, ya digo, a la escala que nos convenga, el diagrama de velocidades. Fijémonos, si viéramos los puntos en la órbita, aquí nos va a aparecer un decágono inscrito en la órbita del planeta. A partir de esta primera composición de velocidades que hemos hecho en el punto 1, podríamos completar el diagrama de velocidades. Fijémonos
que ahora ya, por el origen de velocidades, vamos a tener que trazar una radiación cuyos radios van a ser paralelos a los lados del polígono inscrito en la órbita. Esta radiación, los ángulos de esta radiación son los ángulos que forman los lados contiguos del polígono inscrito en la órbita del planeta. Y así, ahora una vez dimensionada una de las velocidades, la que hemos llamado la velocidad de 0 a 1, que sería esta, a partir de aquí vamos a construir triángulos cuyos lados van a ser paralelos a la radiación que hemos dibujado de origen en el Sol, de forma que sabiendo que estos van a ser lados iguales, esta sería la velocidad en el punto 2, velocidad en el punto 3, y así sucesivamente vamos a ir determinando las velocidades en cada punto de la órbita. Sabemos que la línea poligonal quebrada se va a cerrar en un polígono regular. Estos ángulos son iguales, en este caso es el omega, que vale 36 grados. Si nos fijamos, como las velocidades son distintas en cada punto de la trayectoria, por lo tanto también lo serán los ángulos, los triángulos que aquí forman la composición de las velocidades, pero sabemos que el lado opuesto al ángulo que forman en el origen de velocidades tienen que ser iguales. Esto significa que la curva que forma la trayectoria de los planetas debe ser de tal naturaleza que estos tirones en dirección al Sol tienen que ser iguales. Luego vemos que este polígono, que es un polígono irregular inscrito en la órbita del planeta, con el diagrama de velocidades se convierte en un polígono regular. Y esto será así, efectivamente, para cualquier orientación que tenga la radiación.